Buenos días, señorita Rogelia. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre las sílabas métricas. ¿Qué son las sílabas métricas? Son sílabas poéticas que se forman cuando realizamos la métrica, la separación en sílabas de un poema, siempre siguiendo las reglas de las licencias poéticas. Por ejemplo, alguna fe adorable del destino. Si separamos esa oración como normalmente lo hacemos, sería al, gu, na, fe, a, do, ra, ble, del, des, ti, no. Pero al aplicar una de las licencias poéticas, como en este caso es la sinalefa, la cual consiste en, si en un verso una palabra termina con vocal y la que sigue comienza con vocal, ambas se unen formando una sola sílaba métrica. La sinalefa. Una sinalefa es una figura poética de transformación que consiste en pronunciar una sola unidad, la última sílaba de una palabra, terminada en vocal, y la primera sílaba de la palabra siguiente. Si esta comienza con vocal, por ejemplo, escalera arriba, saeta emplumada, oferta injusta. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver ejemplos. Cul, ti, bo, na, ro, sa, blanca. La métrica es de 8 y se une en la palabra bo y u. En, ju, li, o. Co, mo, en, negro. La métrica es de 8 y se une en la palabra mo y en. Pa, ra, el, a, mi, go, sin, cero. La métrica es de 8 y se une en la palabra ra y el. Que, me, da, su, ma, no. Franca. La métrica es de 8. ¿Cómo se utiliza la sinalefa? La sinalefa se utiliza para determinar y ajustar la métrica de un verso poético y sigue una de las reglas de formación que llevan a que las vocales de las dos palabras se pronuncien en una sola emisión de voz, razón por la cual se cuenta como una sola sílaba. ¿Cómo se aplica la sinalefa? La sinalefa también se aplica cuando la segunda palabra comienza con una letra H muda, seguida de una vocal. Por ejemplo, casa humilde. Por el contrario, la sinalefa no tiene lugar cuando una de las dos palabras empieza o termina con una vocal acentuada, lo que implica que las vocales se pronuncien en diferentes emisiones de voz. Dialefa. La dialefa es una composición fonética de un verso que permite eliminar el diptongo para formar un hiato. Es decir, permite que dos vocales contiguas puedan ser separadas en sílabas distintas, con la finalidad de satisfacer las necesidades métricas propias del verso. Ejemplo: sí, gran, traidor, fue, el, padre. La métrica es de 8 y se une en la palabra fu y el. Mayor, traidor, es, el, hijo. La métrica es de 8 y no se une a la palabra gritos, dan, en, el, real. La métrica es de 8 y no hay palabra que se une. A, don, sancho, an, mal, di, do. La métrica es de 8 y se une en la palabra cho y an. ¿Cómo se utiliza la dialefa? La dialefa es la separación de un diptongo, formada de dos sílabas en lugar de una, como correspondería gramaticalmente. Se indica con la coalición de dos puntos llamados crema, diéresis o puntos diácritos sobre la vocal débil o la menor intensidad fonética del diptongo. Definición de la dialefa. La diéresis o dialefa es una licencia poética que permite un verso deshacer el diptongo para obtener dos sílabas métricas. Ejemplos de dialefa: con, sed, insaciable, 7 sílabas en lugar de las 6 sílabas que serían lo normal. Sináresis. En lingüística, las sináresis nos permiten
pronunciar en una misma sílaba dos vocales que deberían ir en dos sílabas diferentes. Esto quiere decir que el hiato se hace al unir las vocales y que consigue formar un diptongo artificial. En el español moderno, la sinéresis es más común en el lenguaje coloquial, no así en el habla cultural. ¿Cómo se utiliza la sinéresis? En el ámbito literario, la sinéresis se asocia a la métrica de un poema en el recurso literario que permite ligar las voces de un hiato y formar, como ya hemos comentado, un diptongo artificial, al debilitar el timbre de la vocal más débil del conjunto. Esto provoca una disminución de sílabas en un verso. Por ejemplo, le, su, vi, o, su, pa, dre, a, be. Se unen la palabra dre y a. Y la métrica es de 8. Que, qui, des, hijo, del, alma. La métrica es de 8 y no hay ninguna palabra que se une. Qui, des, que, de, ma, te, a, b. La métrica es de 8 y se une la palabra te y de esas que se crían en casa. La métrica es de 8 y se une la palabra de y es. Muchas gracias por su atención.